Buenas tardes. Vamos a ir viendo un poquito la clase de hoy, por favor, mientras llegan sus otros compañeritos. Un minutito. Hoy vamos a hacer una práctica sobre lo que es Linux básico. Le vamos a poner taller 3 a esta otra parte. Ya hemos visto los elementos básicos de lo que son la creación de programas en Linux, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar de los scripting. Yo sé, hemos visto hasta ahora los elementos principales que son, por ejemplo, un script es un archivo en el cual escribo instrucciones del sistema operativo, y para hacer cosas un poquito más complejas me voy a apoyar en las variables, ¿no es cierto?, para almacenar datos o recuperar datos de los comandos que ejecuto. Y para hacer un poco más interesante también lo que se puede hacer, nos vamos a apoyar en las estructuras algorítmicas, principalmente el si condicional, el para y el mientras. Entonces, la práctica de hoy es una introducción al scripting utilizando básicamente variables, ¿ok? Entonces, no sé si ya los demás se han ido colando. Vamos a tratar de... Mendieta Junior es el único que ha pasado con los compañeros. Vamos a ver que se peguen un poquito más, ¿ya? Bueno, todavía no he revisado el examen, pero como vieron, estuvo muy fácil. Hay que resolverlo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna consulta puntual sobre alguna pregunta del examen, lo podemos ver ahora. ¿Sí? ¿Hay Ingeniera, consultas? sobre la calificación. En la plataforma va a aparecer. Yo ahí les voy a cargar la nota, y en la siguiente vez que nos veamos les puedo devolver su examen. ¿Listo? Listo, ingeniera. Vamos a ver ahorita la solución de algunas preguntitas, ya que están tardando en entrar. Siempre olvido esto de los colores, ¿no? Muy lamentable este problema, los colores, si los tengo mal configurados. No recuerdo si es este. No me parece, pero... No lo encuentro, el descriptivo de este me lo voy a anotar para cambiarlo de una vez. Está más abajo. Volt, es un volt. Un minutito, por favor. ¿Cuál puede ser? Este no. Esta sí. Voy a ponerlo blanco. Ansi Blue. No lo encuentro. Bueno, jóvenes, vamos a ver un poquito lo del examen. Déjenme ubicarlo el examen. Yo sé que habían dos grupos, pero eran preguntas muy similares. Entonces, vamos a tratar de enfocarnos en los complicaditos. ¿Listo? A ver, el examen, grupo, ustedes son grupo OF. Ok, ya puedo retomar. Muy bien, este era, ¿cierto? Sáqueme de la duda, este era su examen, ¿cierto? Sí. Pero era el más fácil, el otro grupo estaba un poco más difícil. Ok, el área de intercambio de Linux para la memoria virtual es conocido como swap, ¿no es cierto? ¿Es Es el la examen memoria del swap. sábado, del anterior clase? No los escucho muy bien. Ahora sí. ¿Dice que ese es el examen, dije? ¿Perdón? ¿Este está diciendo que era el examen? Sí. Porque yo recuerdo otro. Ingeniero, no es el examen. Era uno que nos preguntaba cómo se llama el administrador del sistema. Ese no es el examen. Sí, lo crucé con el otro grupo. Ya. Este era el de otro. nosotros estaba más difícil. No, eran equilibrados. El administrador de Linux es conocido como Root. Muy bien. A, B o C.
La C. Sí. Sí. Cadenas, correcto. Este busca cadenas en los archivos. ¿Cómo sé en qué directorio estoy? PWD. Muy bien. ¿Cómo obtener un listado de los procesos que tengo en ejecución? LS. Procesos. PS, procesos, ¿sí? PS y Enter te da el listado de tus procesos en ejecución, como mis procesos, ¿sí? ¿Cómo sé qué usuarios están conectados al servidor? El U. Comando U. ¿Sí? El comando MB sirve para Mover y renombrar. Mover y renombrar. ocultar un archivo C. Se pone un punto por delante. O como hubieran podido poner, pero referenciando eso, ¿sí? Ok, resolver. Bueno, acá tenía una estructura de archivos. Lo voy a hacer aquí. Miren, este examen era realmente muy fácil. Tenemos que aumentar la dificultad en el siguiente. Ok, está el peso, entonces ahí uno le da mkdir, referencia o ruta de directorio home, y ahí empiezo con opera 2. Y de ahí para adelante puedo continuar, pues, como vea más conveniente, uno por uno, o puedo usar también los wildcards, ¿no?, que tiene Linux. Por ejemplo, en opera 2, adentro de opera 2, barrita, commands, ¿sí? Coma, agent, coma, user. Entonces, fíjate que esto va a crear opera 2, commands, luego opera 2, agent, luego opera 2, user, ¿sí? Entonces, nos va a crear a los 3 carpetas del mismo nivel. Tengo luego Q, ok. Creemos Q, que está dentro de opera 2, user, Q. Y a partir de aquí ya puedo empezar con los touch para los ficheros. Vamos a crear el q.txt. Touch dentro de opera 2, dentro de agent, el archivo q.txt. Ya está el touch. ¿Qué más? También opera 2 es user, ¿no? Y dentro de user tenés a Q, pero ahí quiero crear 2 ficheros, ¿verdad? Dentro de Q. También puedo aprovechar usar ahora la llave y decirle Q, punto, ojo, eso era importante, está oculto, ¿no? Punto line01.txt. Luego barrita, luego link01.txt. Entonces, fíjate que acá, perdón, acá ven la coma, ¿no? ¿Qué va a crear primero? Q.link01. En la siguiente vez que va a crear todo esto dentro de Q, ¿a quién? Al link01.txt sin esconder. Entonces ahí está creando los 2 ficheros. Estoy usando los wildcard, que podían haber hecho también separados si querían. Pues eso ya no dependía de mí, dependía de ustedes. Y obviamente para revisar la estructura debimos poner un más fácil, ¿no? Un free menos, bueno, para que veas los ocultos, si no me equivoco es con la A minúscula, no recuerdo bien, vamos a ir ahorita a la shell y listo. Entonces, estos comandos los podías hacer sin computadora, pero para facilitarnos, les dije que lo hagan con la compu, esta parte, ¿no? Entonces, ahí voy copiando y voy ejecutando los comandos. No copió. Ok.
Y dice, hay un error, no existe el fichero directorio. ¿Qué ha pasado aquí? No le copié el comando, ¿no? Miren, qué error más grande, ¿no? Ni copiar puedo. Así decimos a veces, ¿no? Ni copiar sabes. Ok. Ahí está el comando, está creando S, ahora va a crear Q. Ahora vamos a crear todos los ficheros con touch. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó? No puedes porque operar. Acá, mire, me equivoqué, ¿no? Operada, dice, ¿no? Opera, ¿sí? Operados. Uy, aquí ya me Sí, vi. pero arriba está mal igual. Operar ¿Qué hay que hacer cuando me equivoqué y el ritmo en el examen? Hay que agarrar al primero que me equivoqué y hay que arreglar, ¿no? Lo voy a eliminar. Como no revisaba, otros agarraron y empezaron a volverlo a hacer. ¿No se podía usar el nombre de MB? También, sí, también, pero eso lo voy a hacer allá. Mira cómo voy a hacer. Opera. Lo eliminé todo para no tener basurita. Opera. Y ahora sí. Entonces voy a recuperar esos comandos que ya le di. Opera 2. De la llave. Ya. Como puedas, como sepas, lo arreglamos. Sí, opera 2. Y luego el Q. El Q como carpeta. Y lo mismo. Opera 2. Luego el TXT. Luego el QLink es el último, ¿no? Dentro del touch user. Este ya no lo había copiado. Lo voy a copiar. Y luego el T3. Acá que habría que ponerle, para que sea más claro, qué carpeta, ¿sí? Quiero ver a Opera 2. Es la H general. Free, ay, sí. Ok. Entonces aquí, cuando nosotros ejecutamos el comando, él me está mostrando, mira que no me está mostrando los ocultos, ¿no? Entonces yo estaba errada en la opción A. Me tengo que fijar en el man eso, ¿sí? No le puse el punto en el touch general. ¿Perdón? En el archivo oculto no le puse el punto por delante. Lo borré. Uy, lo borré. Con razón. Ya. Vamos a revisar acá un poquito. Este es el error, ¿no? Miren, ahí. Y ese sí lo puedo arreglar fácil. Acá fue el error. En la llavecita se borró. Ahora el touch, acuérdense que el touch, el archivo existe, lo renombra o, perdón, lo actualiza. Y si no existe, lo crea, ¿no es cierto? Entonces, ahorita, por ejemplo, hay un error en el nombre de lo que creó con touch. Lo que voy a hacer es renombrarlo. MB. Ayer salió comunicado. Este archivo link.txt. Le vamos a decir que lo mueva. Lo mueva con el nombre de oculto, ¿cierto? Entonces le voy a dar toda la ruta también, ¿ya? Entonces, miren, como me equivoqué en uno, ahí. MB, y ahí delante del link le ponemos el puntito. Ahora, observen acá, ¿sí? Uno dice lo mismo y lo ha creado, sí, porque touch, si el archivo no existe, lo crea. Y si ya existe, simplemente lo actualiza. Por eso él no me dijo que había un error.
Entonces ahí ya le vamos a mover el tree menos A. Es que tiene el tree varias opciones. Uno es el de ocultos, ya, ahí está uno. Y si entras al tree, ahí, ok, vamos a ver las opciones principales. Solo mirar directorios, R de recursivo también tiene, ¿sí? La menos A, ahí está, ¿sí? Los puntos, compiles, printed, Entonces ahí está para mirar las opciones. También la A mayúscula, que más bien significa una forma ASCII de salida. No sé si está especificado, pero hay una variación en la salida. Ahí está, sí. Strong ANSI Lines Graphics, ¿no? Si se dan cuenta, la salida fue distinta con la menos A. En vez de utilizar la rayita vertical para vincular archivos de carpeta, lo que hacía era utilizar unas letras, ¿no? Entonces, lo lleva a un formato no gráfico, básicamente, ¿no? La menos A, y bueno, no es muy útil para nosotros porque no vemos bien lo que estamos necesitando. Yo quería usar la A minúscula que me muestra los archivos ocultos. Ahora aquí me falta uno, ¿no? Me falta crear el que no tiene punto, ¿sí? Pues vamos a ver qué está haciendo acá. Vamos a agrandar un poquito. Imagínense que acá, ok, aquí, yo agarro y le digo touch. Fíjate que solo me está mostrando la con punto, no me está mostrando la otra. Entonces aquí yo voy a agarrar y decir touch. Yo me equivoqué, ahora le voy a crear la que no tiene punto. ¿Sí? Él no dice nada, porque touch no solo crea, sino sobrescribe o actualiza, más bien digamos, actualiza la fecha de última modificación a la fecha y hora actual. Si el archivo ya existe, ¿no? Por eso touch no te dice nada cuando le decís que crea archivos que ya existen. Bueno, ahora veamos qué nos dice tree. Entonces ahora sí, ¿no? Ahora sí ya está corregido el problema, ¿ya? Entonces, por eso era la idea de que hagan la estructura, yo les decía, tenía que ser exactamente el mismo nombre, en el mismo lugar, no le cambio, porque si se equivocaron, ustedes lo arreglan, ¿sí? Eliminando, moviendo, renombrando, etcétera. Ustedes lo arreglan como ven, ¿ok? Listo. Entonces, aquí voy a corregir el free. Ok, nos vamos a la siguiente. Vamos a escoger una de estas dos. ¿Cuál de los dos? B o C. La B, ¿Y la C con qué se resuelve? con el S. Muy bien. Ok, entonces aquí buscar. Ahí está el peso. Búsqueda por tamaño. Find. El find tiene una estructura, ¿no? Comando y luego ¿dónde va a buscar? ¿Dónde dice que busque? En el directorio home. Entonces, en mi directorio home. Le estoy diciendo, busca en mi directorio home, pestañita barrita, adentro de mi directorio home, que busque los menos IC menor a 2 KB. Entonces es menos 2. Ahora no recuerdo el KB como referir. Voy a ir al man de find. Vamos a buscar la opción size, ahí está especificando los tamaños, ¿sí? No me acuerdo si es K, minúscula, etcétera. Ahí va, kilobyte, K minúscula, ¿sí? Entonces volvemos al apunte acá. File en home menos size 2K, ¿ok? Veamos. Entonces, ahí está todos los tamaños de 2K. Ahora, miren, me muestra, pero no tengo mucha información de los ficheros que me ha mostrado. Puedo mejorar esa salida, por supuesto, si hago un man define. Bueno, eso ya no era parte del examen, ¿no? Pero acá, en las salidas de find, hay unas que son un poquito más completas. A ver, déjenme recordarlas o verlas.
Una que se usa mucho. Tiene que estar aquí al principio. Es, la salida es la que está un poco... está mostrando la ruta y el nombre, ¿no? Ya no recuerdo. Print. Creo que es por acá. Backspace. La verdad que no recuerdo ver en la zona de examples. Porcentual, uno de estos es que tiene tantas variaciones. Sí, la verdad que me voy a ir a la zona de examples. Vamos a ver si en la zona de examples pillo algo. Current. Aquí. Sí, lo que pasa es que tiene diferentes tipos de salidas este comando y bueno, el otro día estaba justamente trabajando con algunos y si no me equivoco es este print. Sí, pero no es el que yo quiero. Vamos a buscar un poquito más. No. No. Menos print. A ver, vamos a ver si... Si no me equivoco, es este, pero... Sí. Ese print 0 ha hecho que esté todo sin enter, ¿sí? Lo ha puesto todo en una sola línea, por si acaso. Y ahí está viéndose como que todo alineado y no hay diferencia en la salida menos print. Entonces, si ustedes revisan un poquito el comando print, ¿sí? En el find van a ver que tiene diferentes salidas, ¿sí? Ahí estoy ensayando yo algunas. Por ejemplo, ahí sin nada, ¿no? Ahí, por ejemplo, normal, ¿sí? Y es lo mismo que no hubiéramos usado, ¿no? Normal, ¿no? Entonces ya ustedes lo revisan. Tiene algunas formas de salida que de repente viene un poquito más al man, se puede mejorar la salida que ha tenido el file, ¿ya? Pero bueno, en realidad eso sería el examen. Vieron 10 minutos, solo necesitaban saber el comando para que puedan trabajar. ¿Listo? Entonces esa sería la solución del examen parcial. Vamos a grabarlo y salir. Bueno, entonces lo que nos tocaba ahora, sinceramente, hoy es empezar ya con scripting. Entonces hemos estado como unos 10 minutitos con el examen y ahora nos vamos a scripting. Inge, ¿y cuándo nos daría la nota del examen? 2 semanas siempre, ¿ya? 2 semanas siempre. Ok, ahora tenemos aquí, hemos hecho ya un avance de lo que es scripting. Les he pedido que hagan sus resúmenes. Hoy les voy a hacer otro resumen, sin embargo es necesario que hagamos ya una práctica con lo que ya vimos, el derivado que hemos estado como que examen y avanzando al mismo tiempo. Lo que sabemos hasta ahorita es que un script es un programa que acepta comandos del sistema operativo y los ejecuta. Sabemos convertir un archivo en programa a través de chmod y hemos aprendido que la variable es nuestro apoyo a la hora de crear programas porque en ellos podemos depositar datos que normalmente arrojan los comandos
para poder trabajar. Ahora, una de las grandes ventajas que tenemos con el script es que el script nos permite también utilizar estructuras algorítmicas. Nos permite usar el sí condicional, el mientras, el para, etc. Y justamente ahora nos vamos a enfocar en tratar, ¿no?, de usarlas a través de los talleres prácticos. Por eso hoy me voy a enfocar en la variable y el uso del comando test. ¿Listo? Y en para nuestra siguiente clase, ustedes van a tener como lectura una diapositiva que les he preparado que está explicando el uso del sí condicional. Y con eso vamos a avanzar al sí condicional el día jueves. Y para la siguiente clase lo mismo. Entonces nos tocan 3 clases de pura lecturas de control en la siguiente clase. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque he notado de que el problema de la materia es que no conocen la estructura, no saben cómo escribirla. Entonces ahora les voy a pedir que hagan de esas diapositivas que les voy a pasar en mini resumen. No es ni media página, por si acaso, el resumen que debe salir. Para que en la siguiente taller ustedes requieran ese resumen y trabajen conmigo. Porque son muy flojitos para tomar apuntes. Y está pasando de que todo está en su memoria RAM. Se van a dormir y luego se olvidaron al otro día. No están fijando lo que están aprendiendo. Entonces vamos a hacer un poquito de lectura un poco antes de clase. Y el día de la clase, pues hay que estar atentos porque vamos a hacer taller. ¿Listo? Si están con el celular, es importante que recuerden que esto también se puede practicar en el celular, es la misma historia. ¿Ya? Entonces, nos estamos enfrentando a un taller 3, que es Scripting 1. Le voy a poner, pero vamos a hacer varios. Y nuestra primera pregunta, ok, dice crear lee.sh, que lea el contenido de un archivo y lo muestra en pantalla línea por línea. ¿Sí? Bueno, esto se puede hacer de más de una manera. Y seguramente a medida que vamos aprendiendo más, podemos mejorar la salida que vamos a hacer, ¿ya? Ahorita a mí se me ocurre un camino rápido, porque no sé utilizar mucho estructuras repetitivas, no sé cómo puedo acceder a las líneas de un fichero, ¿sí? Entonces me voy por el camino fácil con las herramientas que yo sé, porque tampoco me está especificando mucho. Si yo quiero acceder a un fichero y mostrar línea por línea, significa que debería poder entrar y recuperar línea por línea las partes de un fichero, ¿verdad? Entonces, ahorita me voy a sentar en lo que yo sé. Y es solamente variables, comandos y comando test. ¿Ok? Entonces, comencemos. ¿Cómo vamos a crear el estilo? En la pantalla azul. Y bueno, primero voy a crear a partir de hoy, vamos a hacer programas de prueba en el taller 3. ¿Sí? En el taller 3, voy a ingresar allá y a partir de ahora todo lo voy a grabar allí. ¿Sí? Bueno, empecemos con el fichero. Touch, leer.sh. Estoy creando el archivo. Estoy haciendo los pasos, ¿sí? Creo el archivo y ahora lo convierto en ejecutar. A Hugo le voy a poner más X. ¿De quién? De leer.sh. Paso 1 y 2. Aquí he creado el fichero y lo estoy preparando para que en ese momento se convierta en ejecutable. Paso 3. Abrir el archivo y comenzar a escribir el programa. Listo. Vamos a usar el editor V para comenzar a escribir nuestro programa. Muy bien, nos dice, quiere que leamos un archivo. Y si el archivo existe, que lo mostremos línea por línea. Vamos a entenderlo así. En la shell podemos usar este simbolito del numeral. Vamos a poner el teclado correcto. Ok, es KPI. El numeral significa para Linux, al principio de la línea, le significa comentario. Ok, entonces miren los pasos. ¿Qué hice? 1? Creé el archivo. 2, lo convertí en ejecutable con chmod. 3, hice un V del archivo. Y ahora que estoy editando el archivo, voy a empezar a escribir el código que corresponde al fichero.
Pero para eso lo que voy a hacer es utilizar comentarios para esclarecer mejor lo que estoy haciendo en mis scripts. Entonces, vamos a hacer como un formato plantilla de cómo van a ser nuestros programas en Linux para que a partir de hoy, en nuestro aprendizaje, no tenemos todo el tema de que abrimos un archivo y no sabemos qué hacemos. Entonces, vamos a poner algunas cosas informativas en el área de comentarios, que es al principio. Listo, estoy poniendo un comentario para esclarecer qué va a ser mi programa. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí ya puedo empezar a escribir un programa. Yo uso una regla básica. Al escribir un programa, primero voy a hacer un clear para limpiar mi script, ¿sí? O mi pantalla más bien, ¿no? Ok. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, este tema de leer el archivo, de mostrarlo, me gustaría que se haga de una manera sencilla. Entonces, podemos hacer uso de lo que se llama subalgoritmos o procesos que se encargan de hacer cosas en nuestro programa. Yo, por ejemplo, acá puedo poner, bueno, a ver, le vamos a poner leer y listo. ¿Ok? ¿Y qué es leer? Va a ser un subalgoritmo. Lo voy a definir arriba, ¿sí? Clear es comando. Acuérdense que en Linux cada línea del archivo debe ser un comando. Clear es comando, estamos bien. Ok, en esta línea no se lee, no se interpreta porque hay comentarios. Comentario, comentario, comentario. Ok, no me gusta esa línea blanca, lo puedo poner así. Y ahí dice clear, comando limpiar pantalla. Luego dice leer. Cuando él lee la instrucción leer, va a pensar que es un comando, pero lo va a darse cuenta Linux que no es comando. Entonces lo va a buscar dentro de este archivo, a partir de la línea 1, como subalgoritmo, proceso o función. En este caso, ¿cómo se lo define? Se le pone leer. Simplemente es un nombre. Acá podemos dejar el paréntesis que abre y que cierra. La llavecita, estoy buscándola. ¿Ok? Ahora, en Linux hay más de una forma de definir subalgoritmos, ¿no? Entonces, todo depende de si ustedes han usado lenguaje de programación C++. Les debe hacer recuerdo la llavecita, que en C++ se encarga de definir principio y final de algoritmos, subalgoritmo, ¿ya? En Pascal usan, por ejemplo, o en Visual, la instrucción procedure o función, ¿cierto? Entonces, aquí en la shell es exactamente lo mismo, no es, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito una variación, déjenme mostrarles, de cómo definir el proceso o la función. ¿Por qué voy a hacer proceso o función si este ejercicio es muy sencillo? Bueno, pasa que a veces el problema que vamos a solucionar no es tan fácil. Entonces, lo que optamos por hacer es tratar de construir subalgoritmos que al final van a resolver el problema de manera sencilla, ¿ya? Entonces, un minutito, ahorita se los muestro. Están anotando los pasos, ¿no? Por la siguiente clase ya la vamos a suponer. Entonces ya no... vamos, un minuto. Ya no lo vamos a repetir, vamos a suponer de que sí lo sabe, ¿sí? La verdad que no lo tengo en diapositiva. De todas maneras, van a notar lo siguiente. Abajito, ¿sí? 1. Bueno, prefiero hacerlo así yo. Necesito que tengan los pasos porque lo mismo vamos a hacer cada clase, ¿sí? Pasos para crear el estilo. 1. Crear el archivo. 2. Convertir en ejecutable. 3. Editar el archivo con bit. 4. Escribir el programa. Pero al escribir el programa necesitamos de herramientas. ¿Qué herramientas? El comentario, por ejemplo. ¿Sí? El comentario se hace con el símbolo
del numeral. ¿Sí? Otra cosa que estoy mostrando aquí es la función o proceso. ¿Cómo se hace eso? Va el nombre del proceso, paréntesis, que abre y cierra, vacío, la llave que abre, y la llave que cierra. Y adentro que hay instrucciones que tú vayas a definir, ¿sí? ¿Qué más? Si ya estuvo esto, ¿qué más necesitas saber? Función o proceso, definir, ¿no? Otro, llamar. Lo llamamos por su nombre. Por ejemplo, acá se llamaba nombre proceso, acá lo voy a llamar diciendo nombre proceso. Solo escribir el nombre. No es más. ¿Ok? Entonces, ¿qué más vamos a necesitar? Estoy poniendo las herramientas. Otra. Y esto ya lo tengo en el control de lectura que van a hacer, ¿sí? Entrada. Salida. Acuérdense que un algoritmo tiene entrada, proceso y salida. Ok, ¿cómo vamos a recibir las entradas? Hay un comando nuevo que vamos a usar para esto que se llama comando real. Bueno, es el más típico, puede ser de otra forma también, ¿ya? Y las salidas podemos utilizar el comando hecho de manera típica, ¿sí? Entonces, ahí estarían los tres pasos que definen un algoritmo, ¿sí? Entrada, proceso y salida. Si quieren lo ponemos en el mismo orden. Entrada, proceso y salida, ¿sí? Vámonos a nuestro problema ahora. Bueno, acá tendríamos que leer mira, acá tendrían que hacer las instrucciones necesarias para que el algoritmo funcione. Y cuando el Linux lea este archivo, va a decir comentario saltar, comentario saltar, comentario saltar, proceso saltar hasta el final, instrucción clear. En este momento recién va a limpiar pantalla. Siguiente paso va a decir leer. Va a ir a buscar arriba a un proceso llamado leer. Mira, con el mismo nombre, lo encuentra y entra adentro y comienza a ejecutar todo lo que encuentra adentro. Termina de ejecutar lo que hay dentro, vuelve a leer y va a continuar con la siguiente instrucción. Acá le puedo poner, por ejemplo, una instrucción que demuestre salida. Luego vamos a ver que hecho tiene ciertas particularidades, pero que pueden hacer de que las salidas sean un poquito mejor en pantalla. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer dentro de leer? Ya entendemos cómo es la dinámica, ¿sí? Lo que escriba dentro de leer se va a ejecutar cuando Linux toque esta línea al momento de interpretar este archivo. ¿Ya? Vuelvo a repetir, empieza en la línea 1, salta porque son comentarios, salta porque es proceso hasta el final. ¿Qué ejecuta? Clear. Y luego dice leer. Va a ir a buscar si hay un proceso de leer. Como lo pilla, entra adentro, va a ejecutar estas instrucciones, como dice final, vuelve abajo de donde lo llamó y dice fin de programa. Así es la rúbrica de un programa simple y sencillo. ¿Qué voy a hacer en leer? Voy a leer el nombre del archivo. Necesito herramientas. Yo les he enseñado hace algunas clases a usar hecho y parece muy simple, solamente hay que decir hecho, entre comillas, lo que quiero mostrar. Pero ahora no hablamos de la entrada que es con real. Pues vamos a ver este temita por acá. ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos? Necesitamos
entender un poquito la rúbrica de la entrada, el proceso y la salida, que son los conceptos básicos de un algoritmo. El RIA tiene sus N opciones, lo usamos normalmente con la instrucción "-p", porque le permite al ladito poner una frase, con lo cual le vas a pedir la variable o dato que quieres que introduzca, ¿sí? Real-P introduce el nombre y apellido, y al ladito está poniendo dos variables, la variable nombre y la variable apellidos. Es decir, que real-p te va a mostrar en pantalla este mensaje, ¿ya? En pantalla sale ese mensaje y el cursor se va a detener a esperar que tú dijiste algo. Digitas el nombre, le das un enter y luego, o un espacio, perdón, y luego le digitas el segundo valor de la variable. ¿Ok? Entonces, tiene muchas opciones. El comando read, por ejemplo, la opción "-p" hace que salga este mensaje en pantalla, ¿sí? Está al ladito. La opción "-d" especifica el delimitador que va a utilizar para separar las variables, ¿no? En este caso, si quisiéramos que en vez de espacio, como está aquí, el delimitador sea punto y coma, yo le diría "-d", punto y coma, para delimitar el separador de variables, que es lo que acá se está viendo. ¿Listo? Y esta "-n" lo usamos algunas veces cuando queremos pedir que introduzcan un valor y queremos que ese valor no exceda un número máximo de caracteres, ¿no? Muy interesante, por ejemplo, probar con la opción con "-n1, es decir, que el usuario solo digite un valor y nada más, ¿sí? Enseguida lo probamos para que lo vayan notando, ¿ya? Entonces, de las más usadas está la "-p" en el comando read, por si acaso, es justo lo que vamos a ocupar enseguida. Acá está un ejemplo del uso del "-p". Acá, por ejemplo, dice hecho "-n", su nombre es peso no. En este caso, le va a obligar, ¿no es cierto?, a que la muestre en pantalla la frase y no salte línea, dice. ¿Qué significa? Que en la pantalla va a salir su nombre es tal cosa, ¿cierto? Y no va a saltar el cursor abajo de la línea. Acuérdense que en Linux, cuando tú ejecutas un comando, el comando automáticamente manda un enter y hace que salte una línea, ¿sí? Entonces, hecho es un comando que se usa para salida de mensajes, salida de resultados en pantalla. Rara vez vas a querer que no salte línea. Una vez que salga un mensaje, es deseable que salte línea, pero en alguna ocasión vas a ver que se va a ver como más elegante el hecho de que muestre algo y el cursor se quede arriba, no se vaya abajo, ¿no? Que es lo que normalmente sucede. Ok, entonces me voy a saltar un poquito, ojo, ahora la opción, el comando read, que es la otra que quiero mostrar. Vamos a ver dónde está read, se saltó. Necesito que lo manejemos al read. Ok. Otra vez acá. Ok, entonces tenemos al read para entradas y tenemos al hecho para salidas. Y con estas dos herramientas, dice, podemos producir la entrada y la salida. Vamos a hacer unos ensayos antes de utilizarlo, porque yo necesito el read para decirle introduzca el nombre del archivo, ¿no? Pues miren, estoy aquí y voy a enseñar un poquito algunas cosas con read. Voy a grabar el archivo hasta donde está, escape2.wq, enter, grabo el archivo y empiezo a probar un poquito el read para que vean cómo se trabaja, ¿sí? Read, por ejemplo, "-p", por el tecladito que está pasando una mala factura. Read "-p", indique
Entonces, esto va a hacer que salga en pantalla el mensaje y el cursor se pare, ¿no? Ahí está. Listo, ¿ya? Ahora, dice que yo al lado del mensaje debería mandarle qué nombre de variable va a recibir ese valor. Acuérdense que él recibió hola sin problema, pero yo no se lo puse en ninguna variable. Ahora voy a aprovechar y decir, ponerle la variable n, espacio p o a, nombre y apellido, ¿sí? Enter. Entonces, indique su nombre, dice, y voy a poner Juan espacio Pérez. ¿Sí? Entonces, ahora le vamos a decir, muéstreme en pantalla el valor de la variable n. ¿Cuánto vale la variable n? La variable n vale Juan. ¿Y cuánto vale la variable a? La variable a vale Pérez. Entonces, ahí me está mostrando cómo con un solo comando he podido leer el valor que va a tener dos variables, en este caso lidera nombre y apellido, utilizando el separador del espacio. Vimos también que se podía cambiar, ¿no? De separador, por ejemplo, acá le digo menos d, y aquí le damos, no sé, punto y coma, como decía en el ejemplo, y que se llame la variable, le voy a cambiar de nombres a nom y a p, ¿sí? Indique su nombre, María, enter, le di el enter y me olvidé darle el separador. El separador era punto y coma, ¿sí? Entonces ya lo olvidé. Ahora vamos a ver. Real menos p, no más p. Separador, ese punto y coma. Entonces, María, punto y coma. Ah, la caramba, no lo está recibiendo el separador correcto. Otra vez, a ver, real p, no sé el que esté haciendo problemas con el separador. María, espacio, Vargas, por ejemplo. Caramba, ya, ok, ahí. Fíjense cómo él se quedó esperando algo. Es porque quedó incompleto el comando, eso les pasó en el examen, ¿no? Cuando se queda esperando algo, por más que tú le des enter, él no deja. Entonces hay que tratar de tener cuidado con esos caracteres especiales. María, espacio, Vargas. Enter. Ahora, ¿por qué se quedó esperando? Porque falta que le diga Sosa. Ahí está. Le di los dos. Ahora, ¿por qué se queda esperando? Técnicamente, podríamos decir porque se está esperando la delimitación del punto y coma. Pero vamos a ver cómo lo agarró. Hecho, peso, nom. La variable nom es María. Hecho, peso, AP. Entonces vienen como Vargas Sosa lo agarró junto, ¿no? Entonces, normalmente el delimitador, el espacio es simplemente y ya. Entonces, pero puedes hacer algunas variaciones, como hicimos aquí. Se ve un poco confuso, pero en realidad está funcionando así. Mira, yo le puse María espacio Vargas, ¿no? María espacio Vargas. Entonces, sí o sí, la variable nom agarró María. ¿Vieron? Sí o sí, María es la variable nom. La primera. Y el segundo es AP. Entonces, ¿qué hice yo? Le puse espacio Vargas y le di enter. Entonces, María sí lo agarró como nom. Y Vargas, y le di enter. No le di punto y coma, le di enter. Le di enter y luego escribí Sosa. Y ahí sí le di el punto y coma. Entonces, cuando le dije, muéstrame nom, no hay duda porque es María. Pero luego le digo, muéstrame a P, de apellido, y me muestra Vargas Sosa. Entonces, el punto y coma le delimita y le indica final, ¿no? Finalización de lectura de variables. Entonces, bueno, este es un poco confuso de repente para algunos porque no encuentro una aplicación en la cual no sea útil. Normalmente estilamos a leer las variables una a la vez, ¿sí? Porque el mensaje indica leer una sola cosa y pues normalmente deberíamos decir, indica el nombre y luego decir Julia Sandoval normalmente, ¿no? Y luego
ver que todo eso lo apropió en la variable nueva, ¿sí? ¿Ok? Entonces ya tenemos a la entrada con real, la salida con hecho. Ahora el hecho, ojo, miren, yo puedo decir hecho, hola mundo. Miren, cuando le doy enter, él imprime, ¿sí? Acá imprimió y saltó línea, por eso apareció acá el curso. Pero si tú le dices hecho menos n, nos va a ser útil a veces, ¿sí? Enter, miren, él al enter que le di, sí imprimió y no saltó línea, por eso esto está apareciendo arriba. Ahorita no se ve bien, pero en algunas ocasiones ese es el efecto que queremos. Queremos mostrar algo y no queremos que salte la línea, ¿sí? Entonces ya tenemos con eso el P. Ok, volvamos a nuestro problema de estudio entonces. Vamos a ver ¿qué se llamaba el programa? Leer.sh. Aquí que teníamos que leer el nombre de un archivo. Bueno, vamos, RIA -P indique el nombre del archivo. Y hay que darle un nombre de variable. Arch, vamos a ver. ¿Sí? Que se llama Arch. Ahora, el archivo, si existe hay que mostrarlo, y si no, no dice que hay que hacer nada, ¿no? Entonces voy a preguntar a ustedes. ¿Con qué comando puede verificar si existe o no un fichero? ¿Con qué comando puedo verificar si existe o no un fichero? Confine. Sí. También, si te lo encuentran, ¿no? Pero hay uno que vimos que verifica si existe o no, con falso y verdadero. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan de este? ¿Que te llegaba 0 o 1? Sí, es correcto. Este está más factible porque nos da un true en false. Porque a mí me gustaría ¿no? Decir, por ejemplo, test. Ok, test. A ver. Probemos ver la shell primero para que lo entendamos. Voy a grabar y salir y volver a la shell. Fíjese, cuando trabajamos en scripting es buena idea tener abierto dos ventanas, uno para ir haciendo el programa y otro para ir probando los comandos para que estén como uno los espera, ¿ya? Aquí, por ejemplo, le voy a decir, a ver, digámosle test, ok. El archivo, por ejemplo, tiene opciones, ¿no? -C, -F, vamos al man, tenemos la zona de files. En el comando test, ¿sí? Aquí dice comparaciones, ese no me sirve, ¿no? No me sirve aquí, -B, existe y es un bloque, -C, el archivo existe. Ese me sirve, ¿ok? Entonces yo le pongo test, -C, el archivo leer.sh, no me muestra, pero yo puedo recuperar el resultado del comando anterior con ese símbolo y me retorna, ¿qué me ha retornado? ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Falso o verdadero? Se han olvidado harto, chicos. ¿Dónde están las ayudas memorias que les he pedido? El comando T lo vimos hace algunas clases. Distinto de 0 es falso. Hay que anotarlo eso, les pedí, ¿no? Distinto de 0 es falso. El 0 indica verdadero. Entonces, existe, porque ese archivo está. Ahora pruebo con otro que no existe. Por ejemplo, este no lo tengo. Le digo, muéstrame en pantalla el resultado del comando. Fíjate que me retorna 1. Es que no existe ese fichero. ¿Sí? Ahora, el comando test también se puede utilizar de esta forma.
a ubicarlo los corchetitos, ¿sí? Ahí está. Los corchetitos sirven para denominar test. Lo que requiere es que lo que vaya a escribir adentro tenga un espacio delante y después, ¿sí? Entonces, nada de escribir un espacio y luego a continuación, ¿qué es lo que quiero revisar? Quiero el -e del archivo leer.sh. Y ahora le voy a decir, dígame qué resultó del comando anterior. 0, porque ese archivo existe. Entonces, en vez de usar la palabra test, podemos utilizar los corchetes encerrando la evaluación que queremos hacer para no tener que escribir la palabra test. ¿Sí? Entonces, hay las dos formas. Acá, por ejemplo, le doy un archivo que no existe y él dice que es falso que existe fichero. Entonces, bueno, ahora estamos con otro problema. El comando test, evidentemente, me va a retornar si existe o no el fichero, pero no me va a poder, ¿cómo podría yo, más bien me pregunto, cómo podría yo hacer de que si el archivo existe, muestre las líneas del archivo? Y si no existe, que no haga nada. ¿Cómo lo haría? Es que estoy aquí trabada. Voy a volver al programa. Trabada, porque yo sé que acá puedo poner test, como era -b, -e era, ¿no? -e, y ahí va, ¿qué se llamaba el archivo aquí en mi programa? La variable arch, ¿no? Entonces aquí le voy a poner peso arch. ¿Por qué? Voy a recuperar el valor que tiene la variable arch y voy a decir que testé si el archivo existe. Listo. Pero ahora yo digo, bueno, tengo dos caminos. Uno para mostrar el archivo y otro para no mostrarlo. Y mi pregunta es, ¿cómo hago para que si existe, si esto es verdad, vaya y muestre el fichero? ¿Qué necesito ahí? ¿Qué necesitamos? Cuando creabas programas en Algoritmia y había necesidad de preguntar algo, ¿qué usaban? En programación 1. Cuando tenías un problema que solucionar y había necesidad de preguntar algo, que es lo que yo tengo ahorita, esa misma necesidad, ¿qué utilizaban para hacer preguntas en sus algoritmos? Mayor, menor. Mayor, menor, pero eso era para cantidades numéricas. Imagínate que ahora el -e peso arch lo está haciendo la comparación. Pero no ponía solamente mayor o igual, o tú agarrabas en tu programa y escribías 5 mayor o igual que el 50. ¿Aceptaban los lenguajes de programación que escribas eso nada más? ¿No necesitabas nada? ¿Qué es lo que permite hacer preguntas en un algoritmo? El diamante. ¿Ah? Vieron que yo les quiero enseñar a escribir programas, pero no puedo avanzar mucho porque nos faltan herramientas. Necesitan recordar al sí condicional. El diamante es el sí condicional. Entonces, ahorita si yo supiera cómo usar el sí condicional, yo agarro y meto el sí condicional aquí y hago que mi programa, cuando retorne verdadero, me muestre el fichero, y si me retorna falso, no me lo muestre. Entonces, vamos a esa ayuda otra vez. ¿Sí? Vámonos por allá. Vamos a ir a buscarlo a la ayuda del sí condicional. ¿Se acuerdan que les dije que les voy a hacer unas lecturas para que hagan un resumen justamente sobre esto que estamos hablando ahorita? Necesitamos aprender un poquito de la estructura condicional. Un poquito, porque no es tan largo, ¿ya? La estructura condicional permite hacer preguntas. Ahora existen varios tipos de condicionales, la simple, la doble, la anidada, el selector case, que permite hacer muchas preguntas, no solamente falso o verdad, sino varias, ¿ya? Entonces, aquí hay un resumen. Si te acuerdas, gráficas, hay así condicional simple, con un solo brazo, lo vamos a traducir en Linux, bueno, a scripting, más bien, en programación de scripting, a esta forma.
¿De esto hablamos la anterior clase? ¿Sí o no? ¿No? Ahí está el if, el then y el if. ¿Sí? El if significa sí. Then significa verdadero. Entonces, si es verdadero, va a ser acciones. Y el if significa and. Es el if al revés. ¿Sí? Entonces, if, then, and if. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el que está acá arriba con este? Que acá el then lo tiene abajo. Fíjense. Y aquí el then está arriba. Y aquí ha separado por punto y coma. ¿Por qué separa punto y coma? Porque son dos instrucciones. Si las quieres escribir en una sola línea, necesitas punto y coma aquí. Si no, saltas línea y lo escribes abajo. ¿Sí? Entonces necesito un if then. Y solo este, ¿no? Ahora, hay variaciones más allá que tienen que ver en el resumen para que nuestra siguiente clase sea más fructífera. Tienen también, hay una explicación ahí de cómo usarlo, necesito que lo revisen, ¿ya? El if then else es, ok, el if then else, ¿qué hace? Por el lado de verdad hace una cosa y por el lado de falso hace otra cosa. Entonces aquí aparece ya el mismo if then que tenían. If, then, pero le han incorporado el else, ¿sí? Y el if para finalizar, ¿ok? Entonces, dentro del if then tenemos los comandos que hay que hacer por el lado de verdadero y en el else el lado de falso. Listo. Y de esa manera también van a ver que se puede anidar los sí condicionales. Vamos a mostrar un ejemplo de anidaciones. Anidar significa que dentro de un sí condicional metes otro. ¿Sí? Acá, dentro de este sí condicional, aquí hay otro sí condicional. Entonces a eso se refiere con anidaciones y aquí se soporta varias. Y finalmente, el case. Ustedes tienen que hacerse, ojo antes que me olvide, su resumen de esto. ¿Cómo se escribe? Porque eso es lo que no saben y se olvida. ¿Sí? Vámonos con el case. Bueno, este tiene una estructura distinta porque es como un sí con varios brazos. Tenés por acá el case in exact. ¿Sí? Case in exact. Entonces, acá lo que se tiene que ver es que la variable, ¿ok? Utiliza una variable que va a controlar, ¿sí? La condición que debe cumplir, ¿sí? Peso, valor de la variable, ¿no? Ojo que el peso indica que se está refiriendo a una variable. En caso que la variable tenga el patrón 1, miren, voy a poner con subrayadito lo que sí o sí va, para que no se equivoque. Miren, case in exact. También va este paréntesis que cierra, ojo, por cada patrón que utilices. Y el punto y coma sí o sí en la última instrucción. Este punto y coma está cerrando el patrón 1. Este punto y coma está cerrando un patrón 2, ¿no? Entonces, ahí está la estructura del case. Luego vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué quiero para la siguiente clase? Que hagamos un resumen de esto, ¿sí? Para que lo tengamos a la mano, ¿ya? Muy bien. Bueno, con ese aprendizaje, volvamos a nuestro problema. ¿Dónde está nuestro problema? Aquí. Ok, entonces no me sirve así solamente, pero me sirve agarrar un test. Recordar que hay espacio delante y después, y pues puedo usarlo así, ¿no? Ahí, espacio. Y ahora, eso no puede ir suelto. Tiene que ir con un if. Punto y coma, then. Por el lado de verdad. ¿Qué quiere que hagamos si es verdad? Quiere que mostremos el archivo línea por línea. ¿Cómo hago para leer línea por línea? Necesito más datos, todavía no voy a aprender. Necesito una estructura que me permita entrar al fichero y leerlo por línea, y si tiene muchísimas líneas voy a tener problemas. Entonces voy a simplificar el ejercicio por ahora. Voy a dar una solución alternativa que dice,
cat, ¿sí? Si el archivo existe, es KPI, cat, peso, arch. Estoy diciendo que si el archivo existe, entonces lo muestre en pantalla. Y ahora le digo, para terminar, sí, ahí termina el libro. Y listo. Ya tengo mi primer script, aunque aquí lo único que he introducido es que el concepto del proceso, aquí algo que me estaba olvidando, miren, este proceso es leer, comienza con esta llavecita, ¿y qué tiene adentro? Es buena idea hacer esto, ¿sí? Hacer como un tabuladorcito para que se vea bien clarito qué tiene ese proceso. Y este cat está dentro del sí condicional, igual le hago una tabuladita, cosa de que esto sea verticalmente leíble rápido. Miren, yo sé que el if comienza y termina bien clarito ahí. Y este leer, ¿sí? Este leer termina, por cierto, aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene la función leer? Tiene esas 1, 2, 3 instrucciones. ¿Sí? Entonces, hemos aprendido a utilizar la función básicamente se le llama función, ¿ya? En Linux, que simplemente se la define de esa manera, y sabemos llamarla, que es exactamente con su mismo nombre, la forma de llamarlo, ¿sí? Y finalmente, también aprendimos el hecho de que la estructura condicional nos permite hacer preguntas en nuestros programas y por lo tanto nos va a permitir crear estas situaciones en las cuales puedo tomar una acción por si es verdadero y otra acción por si es falso. En este caso, si el archivo existe, me va a mostrar el archivo en pantalla, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Linux cuando lea este archivo? Cuando empiece a interpretar el fichero, recuerden, la línea 1 tiene comentario, la salta la 2, la 3 también va a saltarla porque son comentarios, lee la 4 que tiene la instrucción leer y dice saltar hasta el final, lo salta, no lo hace, y empieza. Clear es comando, ejecuta, limpia pantalla. 2 dice leer, entonces él va a ir arriba a buscar un proceso o función llamado leer. Como lo encuentra aquí, entonces en pantalla sale, indica el nombre del archivo, luego comparo a ver si el archivo existe, y si es así, lo estoy mostrando en pantalla. Si es falso que el archivo existe, no hago nada, ¿no? Y luego termina aquí la función leer. Ya terminó, entonces, ¿qué hace el Linux? Va a decir, ¿dónde estaba la llamada? Aquí. Bueno, ya ejecuté la llamada, entonces, ¿qué hay debajo de leer? Un mensaje. ¿Qué dice el mensaje? Hecho fin de programa. Entonces, esto debería funcionar tal cual les he dicho. Vamos a probar. ¿Ok? Una vez grabado el archivo, lo otro que hay que anotar es cómo llamar al programa. Vamos a anotarlo aquí en nuestro apunte que estamos haciendo de salva por acá. Ya sabemos escribir. Ahora, cómo llamar un programa. Se escribe un punto y espacio y a continuación el nombre del programa. ¿Ok? ¿Qué se llama nuestro programa? Leer. ¿Sí? Punto, espacio, leer, punto, sh. Enter. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Limpio pantalla. ¿Sí? Y dice, indica el nombre del archivo a leer. Me está pidiendo un nombre de archivo a leer. Justo le voy a dar el mismo. ¿Ya? Leer.sh. Y me muestra en pantalla el contenido del fichero. No me está mostrando desglosado por línea, que es lo que me ha pedido, pero me está mostrando el fichero. Ahora, nosotros para la siguiente clase vamos a tener más herramientas, el uso, por ejemplo, de las estructuras repetitivas para poder desglosar el fichero línea por línea. Vamos a sacar la línea 1, luego la línea 2, luego la línea 3, pero para poder entender ese proceso que voy a hacer, sí les voy a pedir que por favor van a agarrar las 2 lecturas de control que les voy a pasar ahorita al grupo para que puedan hacer el resumen de cómo se escribe, que
sí condicional, cómo se escribe el para, cómo se escribe el case, ¿sí? Se usa mucho el case, el selector múltiple. Cómo se escribe el mientras, ¿ok? Y van a ensayar los ejemplos que están ahí, porque si no, el día jueves vamos a estar otra vez en fracaso, ¿ya? Pasa que ya necesito que ustedes vayan encontrando a dónde se usa cada herramienta, ¿sí? Ahorita he tratado de mostrar para qué va a ser real, entrada de datos, ¿sí? Para qué va a ser hecho, salida de datos, resultados. ¿Para qué voy a usar un proceso? Para encerrar adentro de él un grupo de instrucciones que quiero verlas como si fueran una sola. Por ejemplo, a tener que leer RIA, test, etcétera, prefería todas esas líneas llamarlo como leer, listo. Un proceso es así de sencillo. Luego, hemos visto que también había necesidad de hacer una pregunta por el tema del archivo. Si existe el archivo, teníamos que hacer una acción. Y si no existe, no me dijeron que haga nada. Por eso el lado de if en falso está vacío. No tiene nada porque no me pidieron hacer nada, ¿sí? Ahora, para poder hacer una acción por verdadero o falso, es el sí condicional. Ojo, una acción, ¿sí? O por verdad o por falso, una acción. Entonces, ahorita se ha hecho el sí condicional como principal medio de pregunta y está apoyado del comando test. ¿Para qué? Para hacer las revisiones o las comparaciones que es necesario realizar. Lo único que hace if es agarrar esa comparación y definir si se va por verdadero o por falso, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo desgloso las líneas de un archivo? La respuesta está, vamos a ver en la siguiente clase, con las estructuras repetitivas. Entonces, para eso necesito que, por favor, revisen el material y hagan su resumen, ¿ya? Vamos a ver aquí qué tienen anotado. ¿Alguien me puede dar alguna idea, alguna referencia de algo que olvidé en este resumen para pasárselos después? Pasos para crear un script. El archivo, convertir en ejecutable. Bueno, ¿cómo se hizo, no? Eso es lo que está faltando. Touch, nombre, archivo. Convertimos en ejecutable. Bueno, hay más de una forma. Puede ser chmod para Hugo más X, nombre, archivo. Editar el archivo con B espacio, nombre, archivo. Escribimos el programa, usamos comentarios, usamos real, usamos el proceso función, llamamos al proceso función, hacemos salidas con hecho, algo que esté olvidando. Ah, sí. Por si acaso antes de esto también usar variables. Podés usar variables, ¿sí? Hemos usado, por ejemplo, la variable arch para recuperar el nombre del archivo, ojo, ¿sí? Ahora, luego las estructuras algorítmicas. ¿Cuáles son las estructuras? If, for, while. Me falta uno. Es el case, ¿no? Está al ladito del if. If, case, for, and when. Entonces, el sí condicional, el selector múltiple, el para y el mientras, ¿no? En español, sí condicional, selector múltiple, para y mientras. Finalmente, ¿cómo se llama un programa? Lo llamamos poniendo el puntito, como dice ahí, espacio, nombre, archivo. Y aquí una nota finalmente. Es importante escribir los nombres de variables y archivos tal cual son, ya que hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna preguntita? Poquito les he dado ahora, ¿no? Poquito. Entonces, ahorita yo les voy a pasar esos tutores para que hagan concentración de su resumen. Y la siguiente clase quiero que lo tengan en mano, porque de la misma forma les voy a decir, a ver, ¿qué podemos usar aquí?
o qué es lo que vamos a usar acá. Entonces voy a ayudarles a introducirse al uso de las estructuras algorítmicas. Porque lo más triste es que está ahí, pero no lo usan, ¿ya? Entonces ahora creo que voy a ir al revés, ¿sí? Van a verlas ahí en su apunte ustedes y luego pues lo vamos a meter en los programas de acuerdo a la necesidad que tengamos. Entonces, este taller no ha terminado en la pregunta 1 todavía, porque fíjate que ya he metido todo esto, ¿sí? Todo esto está metido, y solo conozco al if, y miren todas las otras posibilidades. El for y el while. Y el for y while son, pues, el for en realidad es un tipazo para lo que es el uso de archivos, ¿ya? El while también, pero el for de preferencia lo hace más sencillo. De todas formas, eso lo vamos a ver en siguiente clase. ¿Tiene alguien alguna preguntita? Vamos a cerrar con, no sé si quieren capturar esa pantalla, pero ahí están los pasos y está el script que hemos creado nosotros en pantalla. ¿Sí? Nada, ¿alguna pregunta en el chat? Aquí han estado respondiendo algunos, sí. Bien, entonces nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Ahorita les paso, por favor, al WhatsApp los 2 archivos que necesito que vean para la siguiente clase. Bueno, en realidad es muy corto. Como les digo, el resumen máximo va a ser una plana de ambos, ¿ya? Lo que pasa es que esos archivos de PowerPoint están hechos para ustedes, para que los trabajen solos sin necesidad de que yo esté ahí. Ahora, la siguiente clase, sin embargo, antes de empezar, me voy a preguntar si hay alguna consulta sobre la lectura de control que van a hacer en esas diapositivas. La idea es de que ustedes practiquen lo que él está haciendo, tal cual, ¿ya? Entonces, si bien no hemos hecho un práctico todavía, piensen que es como un práctico, ¿ya? El hacer los mismos ejercicios que está haciendo ahí y que te funcione. Y bueno, ya con esa experiencia, vamos a ver ahora cómo introducir nuevos ejercicios a esta parte de la materia, pero con un objetivo, que ustedes sepan a dónde meter un sí condicional, a dónde meter un para, a dónde meter un mientras, o dónde hay necesidad de usar una variable y dónde no, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Pasen buenas tardes. Hasta luego. Luego, Hasta luego. Sí, Pero, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.